Hola amigos, quería hablaros del examen de selectividad, ¿vale? Sabéis que ha cambiado con respecto a años anteriores aquí en Andalucía. Creo que ha mejorado un poco, ¿vale? Aún queda mucho que desear porque los libros de texto no están preparados, los libros de texto están pensados para unos objetivos y el examen de selectividad es de por sí un objetivo muy distinto. Y que en clase pues tenemos que los profesores decidirnos a tenerlo como en el punto de mira, no los estándares de aprendizaje que la ley nos obliga, que luego no aparecen en selectividad. Los alumnos quieren aprobar selectividad y eso es lo que nos tenemos que centrar, queramos o no. Bien, pues dentro del examen de selectividad me parece importante, yo por lo menos he empezado por ahí, por la pregunta 5. Por tanto, me parece importante comentaros cómo plantear y cómo enfocar en la pregunta número 5. La pregunta número 5 se divide en dos, 5A y 5B. Vale 2 puntos y medio en total. La pregunta 5A vale 1 punto, la pregunta 5B vale 1 punto y medio. Todo esto ya lo sabréis todos los alumnos de segundo de bachillerato. ¿Cómo plantearlo para ser lo más eficiente posible? Para sacar el mejor resultado con el menor esfuerzo posible. Bien, la pregunta 5A es el desarrollo de un tema literario que vale solamente 1 punto, como digo, por tanto no merece la pena dedicarle mucho tiempo. Sin embargo, hay que redactar, ¿vale? Hay que redactar más que en la pregunta 5B. Pero vale menos. Eso no lo termino de entender. Bien, obtendrá la máxima calificación, dicen los criterios específicos de corrección, el alumno que exponga de forma ordenada y clara las tendencias de la novela. Entre corchetes pone noventayochista y novecentista desde principios del siglo XX a 1939. Y cite los autores y obras más representativas. Bien, por tanto hay que exponer las tendencias de la novela en esta época y te dice 2 tendencias concretamente y hay que citar autores y obras. Vamos a ir por partes. En primer lugar, quiero mencionar que solamente se pide la novela perteneciente a la generación del 98 y la novela de los autores de la generación novecentista o generación del 14. Por tanto, esos autores realistas que aparecen al principio del siglo, que todavía son realistas y tal, con Shakespeare, por ejemplo, de esa gente no hay ni que mencionarlo. O sea, no hay ni que mencionar que existen. Nos centramos solo y únicamente en 98ismo, en la generación del 98, y en el novecentismo, generación del 14. Ni siquiera habría por qué hablar de los autores posteriores, los que empiezan a escribir justo antes de la guerra o durante la guerra, pero que luego pues, se exilian o no, pero que ya su producción se entiende que pertenece a después de la guerra. Sin embargo, por ejemplo Max Out, pero bueno, si se hace un pequeño parrafito para completar y se menciona que existen, que ya empiezan a escribir antes de la guerra, yo creo que tampoco está de más, siempre y cuando haya tiempo y espacio. Bien, lo importante aquí es que hay que exponer de forma ordenada y clara, pero no dice nada más, por tanto queda a la libertad tanto del profesor que prepara como al que corrige el selectividad el criterio a la hora de corregir esto, de poner esto en práctica. Yo en clase, para corregir los exámenes que estoy haciendo en clase, lo planteo de la siguiente manera. Y creo que por ahí van a ir los tiros. El orden, el contenido del examen, es decir, todo lo que hay que decir acerca de las características, cita de autor y todo eso, tiene que estar ordenado. Primer párrafo introductorio del tema. En España, entre esta fecha y esta fecha, se desarrollan estas tendencias literarias. Ese es el párrafo introductorio. Y a continuación empiezas por la primera de ellas.
esta generación, la del 98, tiene estas características generales. Luego paso a unas características con respecto a la producción novelística, ¿vale? Es decir, qué supone para la novela esta generación, y por último cito autores y obras. Paso a continuación al novecentismo. Estas son sus características. Después menciono en qué consisten sus novelas y luego paso a decir autor y obra. Aunque en este caso pues también se puede jugar un poco más y decir directamente, después de las características, autores y características de ese autor, porque como digo, aquí esta generación no es tan monótona, ¿vale? Aquí hay más diversidad y menos autores que mencionar, también es verdad. Eso sería lo que yo consideraría una exposición ordenada. Después hay que tener en cuenta que la exposición tiene que ser clara. Yo eso lo entiendo como que tiene que tener en conectores, en que se enlacen las ideas, tiene que haber algo que no sea signos iguales y flechas. Es decir, una puntuación, digamos, adecuada, correcta, 2 puntos, ¿vale? Los autores son los siguientes, 2 puntos. Miguel de Unamuno, punto, y después dice sus obras, algo así, ¿vale? Porque no hay una forma única de hacerlo. Estoy improvisando ahora, pero eso sería una forma. No poner flecha y punto y hacerlo todo como una enumeración, ¿vale? Sino que hay que introducir el tema en cuanto a tal cosa, ¿vale? Con respecto a si el texto es argumentativo, que ahí también pone, pues, en mi opinión, personalmente, hay que saber utilizar ese tipo de elementos, esos conectores y esos operadores. Bien, pues aquí igual. Bien, y que no se repitan ideas de un modo que no aporte nada nuevo cada vez que se repita, sino que simplemente se repite con distintas palabras. Eso tampoco lo puntúo bien. Lo meto también dentro de cohesión. Corrección, ortografía y gramática, es decir, la ortografía perfecta y la gramática. No puede haber errores de concordancia, que a veces es común, ni cosas así. Coherencia, ¿vale? Tiene que ajustarse al tema que se pide, nada de introducir poetas, por ejemplo, que no vienen a cuento, ni poner frases que estén mal, que parezca que te las has aprendido de memoria, pero luego no te has acordado bien y lo han metido mal, ¿vale? Eso también estaría mal. También va en contra de la claridad. Y por último, que el contenido sea relevante. Es decir, que se ajuste al tema y que esté bien desarrollado. Es decir, que las características sean características de verdad de ese corriente o de ese autor, y que se citen autor y obra, ¿vale? Eso en cuanto al contenido. ¿Vale? Por tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Pues si se redacta un texto bueno, que está bien escrito, legible, no hace falta que se profundice en el tema, porque aquí lo que te piden son características y luego citar autores y obras. Es decir, que sepan lo justo. Vale un punto la pregunta, no hay que meterse en más profundidades, ni hablar de la relación de los autores con su contexto. Entiendo que no hay que hacerlo, no se piden en los criterios de corrección, no aparece nada de eso, ¿vale? Ni hay que hablar del regeneracionismo, ni hay que hablar del final del periodo de la Restauración y de Miguel Primo de Rivera, no hay que hablar de ese tipo de cosas, ¿vale? Sino las características que cohesionan al grupo de escritores. Bien, en cuanto a la pregunta 5b, la siguiente pregunta,
estaríamos hablando del comentario guiado sobre la obra. En el caso que yo estoy mencionando es el árbol de la ciencia. Para alcanzar la máxima puntuación, el alumno deberá localizar correctamente el fragmento propuesto, ¿vale? Es decir, hay que haberse leído la obra. Lo que yo recomiendo aquí, que consiste en hacer un esquema en el que el folio estaría dividido en dos partes, por una raya vertical. Aquí vais poniendo parte 1, título, capítulo 1, título, capítulo 2, título, capítulo 3, título, etc. Parte 2, título, capítulo 1, título, capítulo 2, título, etc. Y así a todas las partes con todos sus capítulos con su título. A la derecha de cada capítulo vais poniendo personajes protagonistas o que consideráis importantes, relevantes dentro del capítulo y lugares importantes también. Pueden servir para situar un fragmento en un capítulo o en una parte al menos. Y al lado derecho de la raya vertical vais haciendo un pequeño resumen o de la parte o de cada uno de los capítulos, pero un resumen muy breve. Andrés Hurtado va a tal sitio y pasa por tal otro. Andrés Hurtado discute con tal persona. Capítulo tal. Andrés Hurtado piensa o reflexiona acerca de tal cosa. No hay que decir la reflexión, sino acerca de qué reflexiona. De un vistazo tenéis todo el libro resumido, con información relevante que os va a servir para posteriormente coger la obra, el fragmento que toque, y situarlo más o menos rápido si habéis trabajado ese esquema. Bien, la pregunta 5b sigue. Una vez que tenéis localizado el texto tenéis que mencionar, en este caso, ¿vale? Hay una alternativa, pero en este caso, en este examen en concreto, te piden dos características o dos rasgos característicos de Pío Baroja, pero apoyados en el fragmento que se expone en el examen. Pues no os vayáis a otras características que no estén en el examen. Cogéis dos características, por ejemplo, dialogado. Pues se coge el diálogo y se dice, una de las características de Pío Baroja es mostrar los pensamientos, los sentimientos del el protagonista a través de los diálogos. Que por otro lado me parece una patochada porque eso lo hacen casi todas las novelas. Eso ocurre siempre, ¿no? Que un diálogo esté bien hecho. O sea, esta característica no sirve. Pero viene en el libro pues porque, no sé, lo habrán copiado de otra persona y sin ningún tipo de espíritu crítico el libro pues te lo cuelga ahí y tú pues te lo crees. Pero bueno, como los alumnos se lo han estudiado, si lo ponen bien, es decir, cogen el fragmento, piensan que es un diálogo y dicen, mira, esto es un diálogo y coincide que hay una característica de Pío Baroja que consiste en que a través del diálogo ocurre esto y esto. Se lo tendré que poner como bien. Y cogen otro característica y dicen, y esta característica es propia también de Pío Baroja, y aquí podemos ver, por ejemplo, el pesimismo, ¿no? Pues, de los personajes. Pues aquí podemos ver cómo Andrés Hurtado expresa una visión pesimista de la vida y de su vida propia, lo cual es una influencia de Schopenhauer en Pío Baroja, y Pío Baroja lo proyecta en la novela a través de ciertos personajes suyos. Bien, pues ahí tenemos lo que se pide en el examen, que es comentar, no solamente indicar las características y justificarlo con el texto, sino que además comentar. Lo hemos comentado, por ejemplo, pues justificando esa presencia del pesimismo, pues porque Pío Baroja estaba influido por filosofía alemana, en concreto Schopenhauer, y eso lo proyecta en la obra. De ese modo se tendría el punto y medio que vale la 5b. Medio punto por situar correctamente el fragmento. Medio punto por comentar y justificar un rasgo. Y otro medio punto por hacer lo mismo con otros rasgos, ¿vale? Pues haciéndolo bien, se tiene otro punto y medio. En principio no es difícil, pero hay que saberse una serie de rasgos de Pío Baroja y hay que saber escribir bien escrito, sin falta de ortografía, en un orden, bien enlazado todo, que no sea todo puntito y flechas, sino que sepan enlazar un párrafo con el siguiente, porque primero me han sabido poner características generales y luego otras más concretas del género narrativo, y luego me han sabido ya introducir autores y obras. Si eso lo hacen, la puntuación completa o casi completa la tienen. Ahora, si empieza a haber falta de ortografía, a repetir ideas, a decirme mal las características, entonces evidentemente
después de escribir 3 folios que no te lo pongo bien. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro cómo enfocar esto, ¿vale? Más importante que lo que se dice es el cómo se dice en la pregunta 5A, y en la pregunta 5B es fundamental que los rasgos que tú digas estén en el fragmento y ahí lo hayas recuperado el fragmento para justificarlo y hayas hecho algún pequeño comentario. Estáis viendo que la 5B se escribe menos y vale más, y la 5A vale menos, pero hay que escribir más. Por tanto, en la 5A, dedicarle un poquito más de tiempo que la 5B, pero en total que no supere los 20 minutos, porque si no fuese así, si descubro que no, en otro vídeo pondré lo que sea. Por lo demás, creo que ya está todo dicho. Cualquier duda me preguntáis e intento solucionar dudas o aclarar algo que aquí, por un vídeo tan rápido como este, no he podido hacer, ¿vale? Y seguiré haciendo vídeos hablando de otras preguntas. Pues hasta la próxima.